nos habita. Bueno, vamos a meternos en un tema que es de interés de todos, porque siempre estamos o en alerta o advertidos o tomando recaudos respecto de esto que tiene que ver con los engaños virtuales que se convierten después en una estafa, en un daño severo, material, sobre todo de quienes pueden en algún momento sentirse vulnerables por estar desaprensivos. Nos puede pasar a todos, no es un tema etario, ya que claramente. Y lo tenemos en el estudio el doctor Andrés Chapero, que es abogado y que es especialista, pero además quiero invitarlo a la charla a nuestro amigo de Rafael Informa, a Marcelo Arias, porque él también está siempre con los informes vinculados a estos temas en su portal. Hola Marce, buen día, un gusto, ¿qué tal? Hola Néstor, muy buenos días para vos, para la audiencia y obviamente al doctor Andrés Chapiero que está ahí en los estudios. Abrazo grande para todos. Bueno, ahí te vemos y también lo vemos al doctor. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Andrés? ¿Cómo les va, Bienvenido. Marcelo, Néstor? ¿Todo ¿Todo bien? muy bien? Bien, bien, Pero bien. Con bárbaro. calor, bien, bastante Néstor, agradable, pero lindo. antes de entrar en el tema de lo virtual, pero que esto tiene que ver también con las cosas que trabaja el doctor, por eso lo traigo a colación, porque es reciente y para pasarte la información y no tengamos que esperar hasta el bloque que nos toque. Hubo un grave accidente laboral, un trabajador cayó desde un techo y lo rescataron los bomberos Zapadores Rafaela. Esto fue recién, sufrió fractura expuesta y una fuerte hemorragia tras caer desde la vivienda, fue estabilizado en el lugar y bueno, trasladado al nuevo hospital Jaime Ferré. Esto sucedió en Hipólito Yrigoyen al 1300, Mm. así que bueno, esto pasó hace segundos. Y digo porque forma parte también de los accidentes laborales, algo que también atiende el doctor, Cayó de un ¿no? Da edificio, la ¿no? casualidad que se da todo junto. Cayó de un edificio, pero digo porque yo soy vecino del lugar, esto es en el barrio Pisurno. En el barrio Pisurno, correcto. Sí, yo Correcto. salí de mi casa, pasé por ahí, pero todavía no había ocurrido el accidente, pero tengo claro el lugar. eh, y Ahí envié material fílmico y fotos también para que sí, la gente pueda es un, observarlo. es un edificio que está allí levantado, de unos 4 pisos, y cayó desde muy alto. ¿Sabés algún dato? No. Mirá, lo que me está llegando de último momento y que estamos charlando con ustedes y también estamos redactando es que no me da la altura, pero es un edificio, trabajaron los móviles sanitarios, lo bajaron obviamente con esas camillas canasto de cuerda que ustedes ven y Sí, aparte tuvieron que usar un sistema de cuerda, pero medianamente cualquier casa mínimo tiene 2,5 metros, 3 de alto o a lo mejor más, me equivoco, ¿no? La verdad que de construcciones poco entiendo, pero no me dan aquí, por lo menos en lo que tengo como relevamiento, la sí. altura de que cayó. Bueno, gracias por este dato de etapa. Volvemos entonces al tema que nos ocupa aquí con el doctor Andrés Chapero, el tema de las estafas, ¿no? ¿Cuándo comenzó todo esto a preocuparnos como sociedad, ¿no? Y que eh, eh, las modalidades diferentes, el ingenio que no para, nos mete a todos en la bolsa, por decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad las estafas virtuales empezaron hace muchos años. Yo hablábamos antes de arrancar que te decía que el apogeo o el mayor auge se da después de la pandemia, cuando se empieza a digitalizar la mayoría de las transacciones bancarias y hoy gran parte de las mismas se hace a través de transferencia, tarjeta de débito, empiezan a surgir con mayor fuerza las billeteras virtuales. Mercado Pago, bueno, es una de las que lleva al alza y después hay otras. Eh, y, pero antes también existían este tipo de estafas Ujú, que eran a través de llamados telefónicos a los teléfonos de línea, sobre todo ujú. a personas mayores, a jubilados, eh, que por ahí hacían el famoso secuestro virtual. Decían depositar o llevar determinada cantidad de dinero Sí, para bajo la falsa creencia de que habían secuestrado a un familiar y bueno, sí, sí. esos fueron como los comienzos. Y después,
a medida que va avanzando la tecnología y a medida que va avanzando el tiempo, también la ingeniería social delictiva avanza y cada vez hay nuevas modalidades más diferentes. En un principio eran a través de hackeos de los home banking. Hoy también hay un método que se llama phishing, con B corta, que es engañar a la persona a través de voz, hacerle creer que está hablando con un representante de una entidad bancaria, Sí. y llevarla a través de engaños y demás a que realice determinadas operaciones, entre ellas créditos, transferencias y demás. Y también este último tiempo hubo muchas estafas virtuales, y me ha pasado con algunos casos que llegaron al estudio de gente que en la búsqueda desesperada de trabajo aparecían empresas falsas, obviamente, gente que decía representar esas empresas, que reclutaba personas y les hacía entrar en un sistema de estafa virtual, más de estilo Ponzi, ¿no? Claro, claro. La verdad que a medida que va avanzando esa ingeniería social, las estafas también avanzan en su complejidad y avanzan también en su manera. Los grupos más vulnerables, obviamente somos todos, pero perjudican mayor medida a los adultos mayores. ¿Acaso Marcelo, por menor apego a la tecnología? Y nosotros en esto de los adultos mayores ya entramos, ¿no?, en la lista. Sí, yo tuve la suerte de que ya entrado en años, estamos hablando 40 y pico de años, entré rápidamente en la tecnología porque en Rafaela fue, creo que, el primer portal que hubo cuando lo realizamos aquí en el momento. Entonces uno fue ayornándose, pero sí, va más rápido que nosotros, porque nosotros también como personas grandes estamos más lentos mentalmente y es normal a medida que van pasando los años. Pero yo lo estaba escuchando al doctor e imagino que hay un marco legal y una tipificación, hay una responsabilidad penal, hay bancos y billeteras virtuales, hay una investigación judicial. Y tenía una pregunta que era para el final, pero que me parece que para avanzar en todo esto, Néstor, viene bien hacerla al principio, porque la pregunta es, ¿las estafas virtuales hoy son el delito más rentable y menos castigado del sistema penal argentino? La verdad que es más rentable, sí, y menos castigado, sí. La verdad que es muy difícil en materia penal a veces determinar quién es el responsable de tal hecho, ¿no? Es decir, quién está atrás de tal delito. Muchas veces las identidades que dan los estafadores son falsas, y eso a veces hace que sea difícil de darle una pena a la persona que lo lleva adelante. No obstante, en materia de estafas virtuales, uno tiene dos caminos. Uno es el camino penal. Obviamente que la denuncia penal siempre es lo primero que uno tiene que hacer cuando sufre una especie de delito o de ciberdelito. Y lo otro es en la vía de la reparación a la víctima por vía civil o vía de defensa del consumidor. Cuando estamos con la vía de defensa del consumidor, el marco legal actúa como protección de su usuario, ¿no? Nosotros, a partir del año 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se nos amplía el marco de protección, incorporando los derechos de tercera generación. Estos son los derechos ambientales y los derechos de usuarios y consumidores. Se sanciona la ley de usuarios y consumidores, que es la 24240. Y desde allí empieza un poco el marco de protección de los consumidores. Luego se da la reforma del Código Civil, y frente a las entidades bancarias que muchas veces desconocen su responsabilidad, pero que en realidad la tienen, porque hay un deber que no deben olvidar los bancos ni las billeteras virtuales, que es el deber de seguridad. Claro. Es su responsabilidad. O es compartida en todo caso. Es decir, a ver, hay uno, ¿por qué deposita dinero en el banco? Primero, por una cuestión de decir, no lo tengo en mi casa porque me pueden venir a robar. Entonces hay una cuestión de seguridad. Ese deber de seguridad, muchas veces el banco quiere trasladarlo al usuario, y en realidad es el propio banco quien tiene que satisfacer ese deber de seguridad. Por eso responden los bancos y las billeteras virtuales.
Volviendo al tema del marco normativo, cuando se sanciona la reforma del Código Civil allá por el año 2015, se amplía también y nos da otro marco de protección, pero acá lo más importante lo da el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué el Banco Central de la República Argentina? Porque él es el encargado de regular bancos y billeteras virtuales, es decir, todo el sistema financiero. A partir de normativa, que el Banco Central le pone el nombre de comunicaciones, que son obligatorias para todos los bancos, y a medida que fueron incrementándose la especie de los delitos, el Banco Central le fue imponiendo obligaciones a los bancos respecto de las operaciones que permite a los usuarios realizar en las plataformas de home banking. Y si esos requisitos de seguridad y esos requisitos que pide el Banco Central no se cumplen, el banco debe responder. Te doy un ejemplo. Muchas de las modalidades de estafa virtual por home banking le piden al usuario que saque préstamos. Sí. Por home banking que están preaprobados. Claro. Bueno, el Banco Central sacó una comunicación específica para eso que dice que en caso de solicitar un préstamo, lo primero que tiene que hacer es, bueno, se solicita verificar que haya sido la persona a la que lo solicitó. El banco, si tiene entidad física, convocar a la persona que se acerque al banco a firmar y demás los documentos del préstamo, y si no, hacer la verificación vía mails y demás. Si eso no se cumple, si ese requisito se cumple, hay un parking. ¿Qué es el parking? Es decir, la plata no tiene que estar disponible inmediatamente. Bien. Tienen que esperar 48 horas hábiles para estar disponible la plata en el... Eso ya está vigente. Eso ya está vigente desde el año 2021. Los bancos no lo respetan. Vos solicitás el préstamo en el a un clic automáticamente del crédito del exacto. mismo, ¿no? Claro. Y por eso el banco responde por esa negligencia, ¿no? Pues, ahora, sí, Marcelo. ¿Hay vacíos legales dentro de la ley que hace que a veces no se pueda recuperar el dinero? Puede haber vacíos legales en el sentido de muchas veces ciertas operaciones que sean, por ejemplo, de sospecha que le haya hecho el usuario y no haya una responsabilidad directa del banco, digamos. Por ejemplo, si yo transferí por error a una persona y ahí el banco no responde. Ahora sí, en el marco de una estafa virtual hice una transferencia, lo que pide el Banco Central es que se verifique que la cuenta destino tenga un plazo de creación desde el día que se comete el hecho hacia atrás, 180 días. Es decir, si no se cumple ese requisito, el banco tiene que responder. Es muy casuístico en algunos casos, es decir, hay que ir analizando caso por caso el tema de las estafas virtuales, pero sí hay ciertos vacíos aún. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, si están pensando en un botón de pánico, es decir, ¿qué sería esto? Cuando sufre una estafa virtual, avisar inmediatamente al banco a través del home banking para que me bloquee la cuenta y pueda realizar rápidamente las transacciones inmediatas. Es decir, hay un mecanismo de estudio que se está avanzando en eso, pero va más lento que lamentablemente que la ingeniería delictiva, ¿no? Ese es ahora, el gran problema. perdón, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de las estafas bancarias, Sí. que hay un seguimiento y se hace más fácil por ahí en la investigación, que a veces es un poco más lenta que otras, descubrir de dónde proviene o dónde se gestó la estafa. Ahora, cuando hablamos de otras modalidades, WhatsApp, Mercabas, digo, ahí se hace mucho más difícil, mucho más lento hasta llegar a los timadores. Sí, ahí es mucho más difícil. Ahí es mucho más difícil porque es muy difícil determinar de quién es la responsabilidad. Por ejemplo, en estos casos que yo contaba de empresas que malinforman a la gente para buscar trabajo y demás, muchas veces le hacen sacar préstamos y demás, y ahí el banco primero que no se sabe quién está detrás de esas empresas, es decir, de esas empresas falsas. Y segundo, que la operación lo hace voluntariamente el usuario, entonces ahí el banco se excusa de responsabilidad y no responde.
porque es el propio usuario quien lo va a pedir, por más que yo esté siendo engañado por esa situación. Y lo mismo pasa cuando hago alguna operación. Por ejemplo, me ha pasado mucha gente que compra por Instagram, por ejemplo, un viaje, o ahora que hay mucho problema con el tema de los hospedajes. Ahí también es muy difícil de determinar y de lograr un resarcimiento económico de la víctima, ¿sí? Porque es difícil determinar quién es el autor de ese delito, digamos. Ahí es donde están los vacíos legales. Y por eso sigue siendo como una premisa para los consumidores tomar en cuenta a quién le compramos cosas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista virtual, con quiénes nos abrimos a esta metodología. No sé si te queda alguna pregunta, Marce, si no, le pedimos al doctor Andrés Chapero, que nos visita aquí en el estudio del Espectador, que nos diga cómo lo podemos contactar, cuáles son los vínculos para un asesoramiento frente a algún episodio, ¿no? Sí. No, creo que está contestado, porque me quedaba a preguntar qué falla hoy para que las estafas virtuales siguen creciendo, si el Estado va detrás del delito en lugar de anticiparse, hace falta una norma legal específica, qué debería cambiar de manera urgente, porque creo que a pesar de los escruches, que esto es cuando se entran a las casas a robar, digo, es uno de los delitos que más ha crecido hoy, ¿no? Y esto empieza a gestarse, creo, y el doctor me puede corregir, que es el que está en el tema, es en épocas de pandemia, ¿no? Donde la gente empezó a quedarse en la casa, empezó a usar las redes, empezó a usar más masivamente todos los elementos de comunicación que tenemos o que teníamos en ese momento para poder hacerse las cosas que necesitaba en su casa, y ahí creo que es donde afloraron masivamente. Pero digo, eran esas pequeñas preguntas nada más como para finalizar y ponerlo esto en contexto. A ver, respecto a algunas preguntas, en materia penal hay una modificación del código, es decir, se está evaluando una modificación del Código Penal. Nosotros tenemos un Código Penal de 1921, ¿sí? Con modificaciones y demás, pero el gobierno nacional está estudiando una reforma donde claramente va a haber un capítulo destinado a los ciberdelitos, claramente destinado a toda esta situación que está pasando. El Estado permanentemente intenta, en algunos casos lo ha hecho con mayor énfasis, en otros casos con menos énfasis, pero intenta al menos prevenir determinadas situaciones que están ocurriendo, ¿no? Para eso también a veces están los organismos como la Defensoría del Pueblo y demás, que alertan permanentemente de esta situación. El Banco Central, en el caso de las estafas bancarias, permanentemente evalúa mejoras en los sistemas de seguridad de los bancos y manda recomendaciones y comunicaciones para que esto vaya disminuyendo. Es decir, hay un compromiso del Estado frente a esta situación que a veces puede darse con mayor énfasis y a veces puede darse con menor énfasis. Eso por un lado. Bueno, y por el otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es también los cuidados propios que tenemos que tener como usuarios. Es decir, a ver, no caer en ciertas cuestiones muchas veces pasa con gente que, convencida de que le van a dar un descuento en naftas, por ejemplo, cliquea sobre determinados anuncios que después terminan siendo estafadores. Entonces, bueno, tener ciertos cuidados, ¿no? Esto que vos decías, Néstor, de ver dónde compramos. Sí. Comprar en páginas oficiales, páginas reconocidas, plataformas que tengan un mecanismo de seguridad. Lo que pasa es que la seducción de los precios, muchas veces de las ofertas, no proviene de las páginas oficiales. Cuando son, quiero decir, cuando son muy generosas, mucha gente entra por la avidez de aprovechar algo que está al alcance de la mano, y allí viene el dolor de cabeza, o ahí está el alto riesgo. No digo que siempre pase, pero es de altísimo riesgo, sí. Justo lo que vos estás hablando, me llega acá a la mesa de trabajo una estafa por más de 8 millones de pesos, ¿sí? Por WhatsApp, grupo cerrado,
venta mayorista de artículos de bazar, precios Ah, sí. seductores, termina en una estafa de más de 8 millones de pesos. Bueno, doctor, es infinito el tema porque además, y lamentablemente está pasando, se agregan casos, se agrega esto de la dinámica del delito que va también progresando, que nos advierte de las precauciones, y está muy bien que además tengamos, como en su caso, educarnos en eso que tiene que ver con la prevención, y también, llegado el momento, lamentablemente si sucediera, acudir a un profesional que está formado en esto. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, acá en Rafaela estoy en calle Lavalle 84, piso 4, oficina 41. Si no, mi celular es 3493 40 43 61. Tengo características de Sunchales. Sí, claro. Yo soy oriundo de Sunchales, también tengo el estudio allí, en Avenida Belgrano 731. Y si no, bueno, en redes sociales estoy como abogado Andrés Chapero, ahí me pueden encontrar y a disposición para ayudar en este tema. Gracias por visitarnos. favor. Marcelo, ¿querés cerrarlo? No, seguramente lo estaremos convocando al doctor en alguna otra oportunidad, porque no solamente habla de estafas, sino de jubilaciones y pensiones, esto que Bien, interesa mucho hoy, claro que sí. en el día de hoy, reajuste de haberes y otros derechos como sucesiones, así que, seguramente será en otra oportunidad debido al tiempo, ¿no? Como voy a decir algo que nunca se dijo, el La tiempo es tiranía tirano. y su tiranía. Gracias, Marcelo, como Muchas siempre. gracias. Abrazo fuerte para Un todos. abrazo, Chau, doctor, un gracias. gusto, hasta cualquier Gracias. momento. Volvemos casi las 11 de la mañana en todo el país. Una mezcla justa de noticias y muy buena música. Es la mañana. Estamos juntos. Compra online en pingüino.com.ar. Tu supermercado a un clic de distancia. Pingüino.com.ar. Supermercados Pingüino. Que sea simple. ¿Estás buscando servicio profesional de limpieza? En Amboy contamos con personal capacitado